Bueno, Iglesia, como siempre lo menciono, es un honor estar aquí en la casa de Dios para compartir la palabra que Él nos ha dado. Venimos estudiando, como siempre lo menciono, la historia de Dios, y hoy me toca a mí compartir, siguiendo ese cronograma, digamos, de enseñanza, una de las historias más grandiosas que hemos aprendido los hijos de Dios, y quizá la primera que hemos aprendido. No sé de tu caso, pero la primera clase que a mí me dieron en la escuela bíblica, que era muy chico, fue acerca del rey David enfrentando al gigante Goliat. Por eso el mensaje de hoy se titula ahí, el gigante antes de enfrentarlo. Siempre lo busco un título medio para poder un poquito despertar la curiosidad, ¿no? Y así como lo muestran en la foto, me acuerdo que ese maestro que enseñó la clase se puso delante de un nenito chiquito de la escuela bíblica y se paró delante del nene y preguntó a la clase: ¿ustedes creen que este chiquito me puede ganar a mí si nos peleamos? Y yo tenía, no sé, 10 años y nunca me olvidé de esa imagen de cómo Dios obró en una lucha tan desigual. Y es lo que queremos en esta mañana, que la palabra de Dios, y es mi oración y mi temor delante de Él, que pueda transmitir lo que Dios quiere decirles. ¿Para qué? Para que lo apliquemos a nuestra vida. Porque de nada sacamos con leer una linda historia histórica en la Biblia, maravillosa en la Biblia, si esa historia no se relaciona con mi propia vida. Y de tal manera que yo la pueda aplicar para que la palabra de Dios opere en mi vida cambios y pueda ser mejor persona de lo que soy. Y es lo que Dios quiere ver en mi vida, que yo pueda crecer y superarme y aprender todo lo que Él tiene para mí, que es maravilloso. Y bueno, este es el mensaje de esta mañana que vamos a compartir. Y yo tengo acá el celular que tengo los mensajes, los pasajes anotados. No los voy a leer todos porque es una historia extensa, pero algunos vamos a leer en esta historia. Quiero decirles algo, en lo personal siempre quiero destacarlo, que yo amo al Señor, amo a Dios. ¿Por qué me amo primero? ¿Ustedes tienen la misma experiencia que yo? Amamos a Dios. Y cada mañana anhelamos estar en comunión con Él, para que Él pueda guiar nuestra vida y sostenernos. Porque todos los días enfrentamos gigantes y batallas que pelear. En aquella batalla que se va a presentar, este joven David, que tenía, como estudiamos hoy, unos 16 años, va a llegar al campo de batalla de manera, digamos, entre comillas, casual, y va a enfrentarse a un escenario de batalla que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana. Fíjense lo que dice acá, escenario de la batalla. 1 Samuel 17, también Saúl, que era el rey, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Lo tenemos ahí, ¿no? Y en el versículo 4 ya había salido el gigante a desafiar Goliat. Dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, equivalente a más o menos 2 metros 90, 80, 70 por ahí, alto. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo que los había desafiado a pelear uno contra uno, sujetando eso a la esclavitud, a la victoria del pueblo de Dios, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este escenario de batalla deja entrever los sentimientos que se dan en toda circunstancia de la vida donde uno tiene que enfrentar la adversidad que nos rodea. El temor, la incertidumbre, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que me vaya mal, el miedo a que las cosas no se den, que lo que estoy esperando no llega, que la familia está siempre igual, y los temores que nos acompañan, con el último versículo que menciono ahí, a veces son los últimos pensamientos de la noche y los primeros pensamientos de la mañana. Y así como en aquel momento
el gigante aparecía en cada momento del día, durante 40 días. Nuestra vida también se teje muchas veces de estas circunstancias que no nos dejan pensar, razonar, entender y encontrar la dirección hacia donde tenemos que ir. Esos sentimientos que se mezclan en nuestra vida son las que se dan en nosotros. Y esta gente lo refleja de esa manera. En ese escenario de pelea, de confrontación, había miedo. Había un ejército que estaba ahí enfrentado con los filisteos, sus enemigos, y no sabían qué hacer. Y ahí aparece un joven llamado David. Y en la ecuación de esa batalla, donde habían tantos elementos que lo integraban, el único que va a hablar acerca de Dios va a ser él. Qué hermoso cuando alguien marca una diferencia y en medio de lo que podamos estar viviendo alguien dice: vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios, vamos a buscar la presencia de Dios para entender de qué se trata todo esto que estamos viviendo y qué dirección tenemos que tomar. Claro, uno está muy ocupado, como ya lo hemos venido hablando, en lo que tiene que resolver. Entonces buscar a Dios parece una utopía o una solución que viene después y no al principio. Pero es David el que va a hablar de Dios en esa batalla. Claro, los gigantes que se enfrentan acá, el gigante de Goliat y todo su ejército, tienen que ver también con gigantes que nosotros tenemos que enfrentar. Y en esta vida, en ese escenario de batalla, son esos gigantes los que no nos dejan dormir y que a veces nos hacen sentir tan pequeños, tan insignificantes, que parece que ser cristiano fuera solamente una mención de palabras. Y esto es lo que Dios quiere revertir en nuestra vida. Hay muchos gigantes que tenemos que enfrentar. Yo coloqué dos ahí, pero me imagino el gigante de la enfermedad. Cuando hay alguien que tiene que enfrentar una enfermedad, el gigante de la economía, de la miseria, de la necesidad, el gigante de la falta de trabajo, de la vivienda, de tantas cosas que nos atormentan todos los días. Yo tomé dos para hablar de esto en algún aspecto de la vida. Uno es el rechazo. Dice acá, según lo que puse ahí, lo llamé yo un virus, lo escuché esto hace mucho tiempo en un mensaje, que el rechazo es como un virus más dañino y extenso. Quizá el virus más dañino y extenso. Porque el rechazo es un gigante silencioso que afecta la vida de las personas para quien lo padece y también quien nos rodea. David lo va a sufrir primero en su casa y en la previa a la batalla de parte de sus hermanos y del mismo rey Saúl, y ni hablar de Goliat que se burla de él. Y el rechazo también lo sufrió Jesús en su ministerio. Y yo pregunto ahí, ¿y vos? El rechazo es un gigante que ataca la vida de la persona de tal manera que se ve en características de algunas personas. Me imagino en aquellas personas, porque lo he visto, que están siempre queriendo llamar la atención. Personas que siempre quieren destacar sus logros. Personas que quieren ser siempre el centro de lo que se está viviendo. Personas que por ahí, por otro lado, en lugar de desarrollar todo lo que Dios ha puesto en su vida, se viven una vida encerrados hacia adentro y sienten vergüenza y timidez de desarrollar todo lo que Dios tiene. En el caso de David, pasó lo que pasa en muchas familias. La familia que está en tu casa deberían ser los primeros que vean lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que puede dar, pero no siempre es así. La familia a veces son las que más critican y más tiran para abajo a las personas de su propio hogar y no ven todo lo que Dios puede hacer en esa vida. En el caso de David, cuando Samuel va a elegir al rey de Israel en la casa de Isaí, su padre, conocemos la historia. David no es presentado en el grupo de inicio, lo que se puede interpretar como un rechazo también a la vida de David, sino que son llevados primero sus hermanos, por las características físicas que ellos tenían. Y aunque David tenía su pinta, ¿no es cierto?, no tenía la pinta de ser un rey. Sin embargo, ahí es donde Dios habla y que no ve lo que el hombre ve, y David es resaltado en medio quizás del desprecio de su padre o de la falta de reconocimiento de su familia. Y cuando va a enfrentar, cuando va al campo de batalla, lo vuelve a sufrir cuando sus hermanos también se burlan de él. ¿Y de qué haces acá?
Simón tenía que estar acá. Lo rechazan porque no lo veían capacitado para lo que tenía que enfrentar, y ni hablar Saúl. Que a Saúl le baje el ánimo y le dice: vos no puedes enfrentar al gigante, por más que tengas la valentía de hacerlo. Y David enfrenta al gigante del rechazo primero en su vida, porque sabía de antemano, lo que vamos a ver después, que había un Dios que no había mirado sus debilidades, que no había mirado sus pocas posibilidades, sino que Dios lo había mirado más allá de lo que ven las personas. Y yo en esto me reflejo y amo esta historia, porque creo que es la historia de muchos de nosotros, donde Dios miró más allá de lo que los demás miraban. El rechazo, ¿alguna vez lo sufriste en tu vida? ¿Cómo duele el rechazo? ¿Cómo nos duele el rechazo? Yo me acuerdo que tenía un jefe en el banco que trabajaba, que era, yo después me llevé bien con él, pero era un hombre tan soberbio. Él se armó una oficina en un piso y puso su oficina en el medio, y de ahí vigilaba todo. La oficina de él tenía un escritorio que medía como 5 metros, y todos estábamos en una oficina más chiquita, y él de ahí dominaba todo. Y cuando llegaba la mañana no saludaba a nadie, ¿no es cierto? Porque él se sentía en esa autoridad, ¿no? Y una vez se bajó del caballo y vino al sector nuestro a tomar un café, y nos ponemos a hablar, y los chicos y la gente de ahí sabía que yo era cristiano, y ahí hablando entre cosas, él dice una broma, yo no me río, y uno de ellos dice: lo que pasa es que Espejo o Gastón es evangélico. Y él me mira y me dice: con razón, me dice, sos una persona tan débil, me dice. ¿Por qué me dice? Porque si alguien confía en Dios es sinónimo de debilidad. Mirá vos la visión que él tenía de las cosas. ¿Qué le digo yo? Y yo me defendí como pude en ese momento, pero me dolió. Y su trato en el posterior de los tiempos fue bastante distante. Sin embargo, y no lo voy a comentar porque es un detalle, no se lo habré comentado, pero voy a extenderme mucho. Una vez tuvimos un problema muy grande en el sector, y teníamos que lograr que en el Banco Central, los que saben de banco me van a entender, que el banco ya nos aprobara una operación financiera en la cual habíamos fallado. Y él, sabiendo que yo tenía, de alguna manera estudiaba abogacía en aquel tiempo, me acuerdo que yo en ese tiempo había tenido el llamado al pastorado, la carrera estaba dejando un poco de lado por el llamado al pastorado para priorizar esto, y él me elige todos los que estaban ahí para que yo lo fuera a resolver. Según un compañero, para evidenciar mi fracaso y echarme. Y era así. Después me enteré. Y él me manda al Banco Central para poder arreglarlo. Miren, hermano, nunca voy a olvidar las palabras que él me dio ese día. Me dijo: tenés que ir vos a resolverlo porque esto viene de tu sector. Yo hace poco había sido nombrado jefe de ese sector. Tenés que ir a resolverlo vos. Y me dio una palabra que fue un disparador para mí. Me dijo: no creo que puedas hacerlo. Y yo dentro mío tengo un versículo grabado en mi corazón que dice lo contrario: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando me lo dijo así, era miércoles a la noche, y te digo la verdad, me mató. O sea, yo lo digo ahora, porque después te voy a contar qué pasó, pero en ese momento me mató. Me mató en el sentido de que me bajoneó. ¿Y saben qué? Esa noche yo tenía que predicar en la iglesia. El pastor de la iglesia en Distrito Sur, que es donde me ordenaron pastor, me había dicho, él sabía que yo trabajaba en el banco y se llegaba un poco tarde a la reunión. Me dijo: yo a las 8 arranco, Gastón, me dice. Calculá que 8:30 le mando el mensaje, cuando vos llegás, te pones a predicar. Bueno, yo me fui con ese bajón del banco a la reunión. Les voy a ser muy honestos. No había celular en ese momento para avisar que no podía predicar. Si no, quizá hubiera mandado un mensaje que no llegaba. Pero me fui igual a la iglesia. Y me acuerdo que estaba en la puerta, así como acá, a un costado, y no quería entrar. Porque estaba llorando delante de Dios. Y digo: Señor, tengo miedo que me echen del banco.
había tenido nuestro segundo hijo. Y el banco te crea una burbuja económica como que ahí estás en la salvación. Te daban tickets, te daban prepaga, todos los chiches premios a fin de año. Y tenían miedo de fracasar, que es el segundo gigante que no te haga, que está relacionado con el rechazo. Y me acuerdo que estaba al lado del templo y no quería entrar. Y el pastor estaba cantando y anuncia de que yo estaba por llegar. Y yo estaba ahí afuera escuchando. ¿Entendés la escena como era? ¿Sabes lo que me costaba? Y orando, el Espíritu Santo me dijo: anda a predicar de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entré con la autoridad de alguien que iba a lograr una batalla que todavía no había peleado. Y hablé con la autoridad que Dios me dio esa noche, profetizando lo que iba a pasar después. Cuando tengo que llegar al banco central a buscar una respuesta, una solución, no sé si esto lo conté ya o no, buscar una solución, me dicen: hay una sola persona que te puede firmar esta salvedad que ustedes se cometieron. ¿Sabes cuál es la salvedad que tenemos que lograr? Que me perdonaran los intereses de $25 millones. El banco se manejaba en esas cifras. ¿Quién me firma esa salvedad, digamos, de los intereses para que no los pagáramos? Un error que se había mandado en nuestro sector. No te voy a contar los detalles porque tengo más tiempo, si no. Y me dice: una sola persona lo puede hacer en el banco. Y nunca me olvidé el nombre. Se llamaba René de Paul, como el jugador de la selección, ¿viste? René de Paul. Y está y yo me voy hasta el 5.º piso, donde está una oficina enorme. Y hablo con la secretaria y digo: me tengo que hablar con este señor para pedir. Me dijo: no, pero acá no hay entrevista, me dice. No hay entrevista. Me dijo: este hombre viene de afuera, ahora se va no sé a dónde. Y me dijo las palabras salvadoras y esperanzadoras. Me dijo: usted vaya que yo lo voy a llamar. No me llama esperanzadora, ¿viste? Cuando nos dicen te vamos a llamar, no te llama nadie. Yo estaba con el teléfono esperando y me llama. Y me dice: mire, mañana tiene 5 minutos para entrevistarse con este hombre. Al otro día voy, imagínate, y me vio: vaya, tiene 5 minutos. Recorrí su oficina, me paro delante de él y le digo y le pido ayuda, sabiendo que acá había un trabajo, querer defender. Y este hombre me dijo otra palabra esperanzadora, me dijo: veré qué puedo hacer. Porque si me tenía que decir que no, me lo decía en el momento, no tenía problema. Veré qué puedo hacer. Me fui con esa palabra y la secretaria me llama a última hora del día. Me dice: yo no sé qué pasó, que lo habló usted, pero este hombre acaba de firmar el favor que usted le vino a pedir. Y yo fui con la firma, se lo llevé a mi jefe y le dije: ¿te das cuenta, Roberto? Le digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Dios que me abrió las puertas, el mismo que te está buscando a vos. ¿Y sabes qué? Al poco tiempo a Roberto lo echaron, humillado delante de todo el mundo, pasó a despedirse de algunos, y a mí me dio la mano y me agradeció por todo lo que yo había hecho. Y le seguía hablando de Dios, y aunque no se entregó, aceptó que los hijos de Dios no somos débiles, somos las personas más poderosas que hay sobre la tierra. Amén. Me fui un poco de la historia, pero algo así vivió aquel joven en ese lugar. Él sintió que el gigante que estaba delante sobrepasaba su fuerza, lo sabía, pero él sabía que había un Dios que estaba con él. Y en ese lugar de batalla llevó la presencia de Dios para hacerle frente a la adversidad. Por eso destaco más adelante verdades determinantes que va a destacar David en ese lugar. Dice David: añadió Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Después declara también David, verdades determinantes, puse yo ahí. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y después también dijo: y será toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza,
porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esas declaraciones de David, el Espíritu Santo de Dios quiere que también sean las nuestras. Que declaremos frente al gigante que no podemos vencer por las nuestras, que nuestro Dios es más grande que ese gigante. Y esto es lo que provoca en nuestra vida la presencia viva del Dios vivo. Por eso, y voy a avanzar más rápido, coloqué el segundo título, el gigante antes de enfrentarlo. Cuando David se enfrenta frente a ese gigante, y los que yo he mencionado, más allá de Goliat, hay una verdad que lo distingue y que le da título al mensaje. David, antes de enfrentar al gigante, ya era un gigante. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió. Y esta es la clave de nuestra vida cristiana en el tiempo que vivimos. Y en esto me quiero concentrar para terminar este mensaje. Y en proveerte a vos de las herramientas que te permitan ser como este hombre y hacerle frente a cualquier adversidad. Menciono algunos pasajes para que vos veas dónde nació ese vencedor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Después va a escribir el Salmo 23:5, que dice en la parte segunda: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y de Samuel, en 2:35, cuando Dios revela hacia el futuro de los tiempos: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y me gusta esta última parte que algún día me predicaron cuando me ordenaron para el pastorado: y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Amén? ¿Qué es la unción de Dios? ¿Qué es la unción de Dios? Yo me lo preguntaba cuando tenía, no me acuerdo la edad, pero yo me acuerdo que quería saber más de Dios que recibir más de Dios. Y en la década del 90, por ahí, vino un mover de Dios en Argentina. Y muchas iglesias empezaron a hablar de la unción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Yo quería recibir de Dios. Y me acuerdo que unos amigos me dijeron: vamos a una iglesia que están ungiendo a la gente y recibir la unción de Dios. Y yo no me enrolé nunca en el movimiento, pero quise ir a ver de qué se trataba. Y me acuerdo que quería esto. Yo quería recibir la unción de Dios, ejercer el poder de Dios en mi vida, vivir para Él, vivir en victoria. ¿Quién no quiere eso? Amén. Y me acuerdo que yo fui a buscarlo y toda la gente pasó adelante. Y yo no me lo perdí. Yo pasé adelante con el deseo y el anhelo honesto y sincero de buscar de Dios. Y me acuerdo que había una multitud adelante y yo empecé a orar, cerré mis ojos y empecé a buscar de la presencia de Dios. Y cuando abro mis ojos, después de estar un rato largo adorando a Dios, había un montón de gente tirada en el piso. Y yo era el único que estaba parado. El único. Cuando miro alrededor, me dio tanta vergüenza que me fui. Porque yo estaba buscando una experiencia en las personas, en las circunstancias. No estaba buscando una experiencia con el Dios vivo. Y eso se paga en no recibir nada de lo que estaba buscando. Yo no voy a juzgar a quienes lo hicieron, los que se cayeron, los que no. Pero yo me di cuenta en esa tarde, en esa noche, que buscar la unción de Dios es mucho más que una experiencia única que yo pueda recibir en ese momento. Tiene mucho más que eso. Y lo puse ahí, a ver si lo podemos leer. Ungir, dice, ha tenido muchos significados en la historia de la Biblia. En Ruth, que lo vimos la otra vez, por ejemplo, Ruth se unge para ir a buscar a su futuro esposo, llamado Boaz. Pero desde muy antiguo se usó también con un significado espiritual. Y acá viene la definición con David: consagrar, santificar, apartar para su propósito. No es una experiencia única, sino extraordinaria de todos los días. Jesús lo declaró a sí mismo en Lucas 4:28 cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Amén. La experiencia con el Espíritu Santo no es una experiencia única que yo voy a buscar o exclusiva de parte de alguien que está ungido hacia mi persona, con respeto a todos los que puedan considerar. Yo aprendí por propia experiencia, leyendo la Biblia, que la unción del Espíritu Santo tiene que ver con la consagración, tiene que ver con apartarme,
con santificarme para vivir conforme a la presencia, a los propósitos de Dios. Todo eso para buscar lo que Dios quiere de mí y no lo que los demás quieren decir o lograr de mi persona. Esa búsqueda del Espíritu Santo se alcanza en la vida personal de cada uno de nosotros cuando yo consagro mi vida a Él y me aparto para vivir como Él quiere que yo viva. No es necesario evitar personas que puedan tener esa unción, a quienes respeto y considero y escucho, sino que tiene que ver con mi propia vida personal. Y no una sola vez, sino todos los días. Jesús dijo cuando predica en Jerusalén la primera vez, como le dijo recién, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para vivir el propósito por el cual estoy en el mundo. Tú y yo, en cada batalla que enfrentamos todos los días, aún con gigantes que no podemos vencer, tenemos un propósito. Amén. Que está en el corazón de Dios. Y la única manera de descubrirlo es que yo pueda vivir con su unción, ungido para Él, consagrado para Él, escuchándolo a Él, atento a lo que Él me está diciendo, a lo que Él permite que yo viva. Hermanos, no olvidemos que nosotros somos como la arcilla en las manos del alfarero. Nosotros no somos la construcción histórica de nuestra vida, psicológica, emocional. Podemos hablar un montón de esas cosas, intercambiar ideas, opiniones, leer libros, pero el secreto de la obra de Dios es que somos barro en las manos del alfarero. Y si Él quiere transformarnos, renovarnos y hacer lo que Él quiera, estamos en sus manos para que así pueda hacerlo. La decisión es mía y tuya de colocarnos en las manos del Todopoderoso. No es cuestión de lo que los demás me digan, lo que voy a imitar ahora. No, yo tengo que hacer lo que Dios me dice a mí. Y ahí está el secreto de la victoria. David lo sabía. Cuando es colocado en ese lugar, soportando lo que tuvo que soportar y enfrentando a ese gigante, él sabía que la victoria era propia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y cuando el Espíritu Santo te acompaña, te sostiene, te llena en plenitud de vida, no hay nadie que te pueda frenar. A mí me duele a veces ver a cuánta gente que por ahí nunca llega a la meta que se ha propuesto. Gente que tiene buenas intenciones, pero el tiro de la piedra llega a 2 metros o a 30. Nunca llega al lugar en que debe estar. Nunca llega al lugar donde Dios lo quiere ver. ¿Y cuánta gente pierde el tiempo dando vueltas en el campo de batalla, retrocediendo, a veces avanzando, pero nunca llegando al lugar donde Dios te quiere ver? Mirá, hay una palabra poderosa para terminar en esta mañana. Tiene que ver con nosotros. Queremos historias gloriosas. Queremos a un Jesús que, como decía antes, también fue rechazado. Jesús dijo las palabras más adecuadas, trató a la gente de la mejor manera, dio amor en palabras, en hechos, entregó su vida y fue rechazado también por la gente. Imagínate vos y yo también vamos a ser rechazados. ¿Qué importa si me rechazan los hombres, pero Dios me hace acepto delante de su presencia? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo de sí mismo: la piedra que los edificadores rechazaron vino a ser la piedra angular del templo, la piedra principal del fundamento. Y esa unción del Espíritu Santo en la vida de Jesús también opera en nosotros. Mirá lo que dice este pasaje, 1 Juan 3:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo que habéis oído desde el principio, decisión nuestra, permanezca en vosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La unción de Jesucristo, gloria a su nombre, opera en nosotros, en nuestra propia vida. Esto significa que estamos capacitados en Él para hacer cualquier cosa que tengamos que enfrentar, para derribar cualquier gigante que nos venga a querer quitar la paz y la tranquilidad. Todos lo tenemos. Cuando yo miro para atrás y veo victorias que Él me ha dado,
¿Sabes qué me pone mal? ¿Cuántas veces fallé delante de Dios? Habiendo vivido experiencias de gloria en el Señor, a veces he fallado por no estar consagrado a Él, buscando a su presencia, guiándome por lo que me parecía que estaba correcto, por la lógica, como hizo Saúl, que le puso una armadura a David para que lógicamente enfrente al gigante con esa armadura, queriendo a veces tomar decisiones por temor. Nos equivocamos tanto en la vida, tantas veces nos hemos equivocado por creer que hacíamos lo correcto y no le consultamos a Dios. La única manera de vivir en victoria es esta: vivir consagrados a Él, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque los tiempos bíblicos fue para algunas personas determinadas. David, hasta el mismo Saúl fue ungido. ¿Y cuántos otros? Pero desde Jesucristo, que la unción vino sobre Él, como leímos recién, esa misma unción opera en nosotros, lo cual nos capacita para lo que venga. Y cuando alguien te desprecie y te llame débil, te llame de tantas maneras que nos han despreciado, nosotros tengamos nuestra identidad en Jesucristo. Nadie te menosprecie. ¿Quién se lo decía bien? ¿Verdad? Pablo a Timoteo. Nadie te menosprecie, porque fuiste ungido por Dios. No descuides el don que te fue impartido por unción, ungimiento en nuestras manos, dice por ahí. Nadie te quite eso. Nosotros tenemos la decisión de permanecer en Él, como leíamos recién, consagrado, o hacerla nuestra, aún conociendo, o hacerla nuestra. Por eso mismo, en esta mañana, el Señor nos está tocando el corazón con esta historia. ¿Por qué no te quiere ver en el valle de Ela, de este lado, escondido, con temor que otro actúe? Con el clásico: Señor, llámame a mí, pero envía al otro. Ahí, relegados. Dios nos llamó para que estemos en el frente de la batalla. Dice la palabra: el espiritual no hace falta decirle nada, menos que le digamos recién, porque el Espíritu Santo te guía. Hay veces que la gente viene a buscar un consejo, una palabra, y vos le puedes dar una opinión, una idea, y le puedes hasta equivocar en eso. Pero cada siervo de Dios, cada sierva de Dios termina con lo mismo: oremos juntos a Dios, porque Él revelará los pasos que tenemos que dar. Y cuando tenga que tirar la piedra, va a ir al lugar que debe ir y con la fuerza necesaria para que ese gigante que te atormenta nunca más te derrote. Amén. Oramos a Dios. Ahí donde estamos. Oh Señor, tú sabes cuánto te amo, cuánto te agradezco el privilegio de haberme salvado y haberme rescatado. Señor, tú sabes cuántas veces sufrí el rechazo y el fracaso. Tú lo sabes. Y también sabes que cada vez que lo viví, me arrodillé delante de ti y tu mano de misericordia siempre me levantó y me diste victoria, aún después de haber fracasado, porque tu misericordia es mucho más grande que mis faltas, que nuestras faltas, y porque tu amor es tan inmenso que nos elegiste de que estábamos en el vientre de nuestra madre, para que también nosotros, como en el valle de Ela, seamos como tus siervos, personas victoriosas en todo lo que tengamos que enfrentar. Señor amado, quiero orar por mis hermanos y hermanas. Yo siento que hay hermanas y hermanos que han sufrido el rechazo y el fracaso en su vida. Y a veces, lamentablemente, la sombra del fracaso, Padre, cubre posibilidades. Cubre, Señor Jesús, la luz que quieres tú encender en cada vida. Muchas veces, Señor, lo siento en mi corazón, por eso estoy orando por vos en esta mañana. Dios no quiere verte bajo la sombra del fracaso. No quiere verte
esconderte por el rechazo que has sufrido. Dios quiere que salgas de donde estás, que salgas de ahí, que estás escondido mientras otros batallan, para que tú seas protagonista, porque tú no eres menos que nadie, y por la sencilla razón de que la sangre de Cristo te ha hecho una persona nueva. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios, a quienes han conocido a Dios y están ahí, queriendo vivir más, pero todavía no lo experimentan. Conságrate a Dios. Cada día de tu vida. No esperes una experiencia única que podemos disfrutar, que podemos juntos vivir como en el tiempo de los hechos, pero es la experiencia que se repite todos los días, la que va a consagrarte, la que va a ungirte. ¿Para qué? Para verte de gloria en gloria como Él ha soñado que vivamos. Mira a Jesús, quien te ha salvado, quien te ha llamado y quien te ha capacitado para que seamos los protagonistas del tiempo que vivimos. No pasará mucho tiempo que dejemos este mundo, porque todos de aquí nos vamos a ir con el Señor algún día, pero hasta que Él nos lleve, como leíamos recién, podamos permanecer en su voluntad, haciendo lo que Él tiene preparado y para lo cual Él nos eligió. Y disfrutaremos de la eternidad con lo que Él ha preparado. La salvación que Dios te ha dado, nadie te la va a quitar. Pero no te quedes solamente con ello. Conságrate a Dios y vive conforme a su voluntad, y tu vida será como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. La unción de Dios te va a capacitar para enfrentar cualquier adversidad, y Él te guiará y te enseñará y te dará victoria ante cualquier gigante que te haya asustado y que te haya robado años de vida y que hasta el día de hoy tal vez ha podido amedrentarte y sacarte del campo de batalla. Señor, bendigo a la iglesia de Barrio Norte en esta mañana. Bendigo a sus pastores, a sus líderes, a cada hermano y hermana. Señor, vienen tiempos, Dios mío, donde tenemos que sembrar, y en la unción del Espíritu Santo vamos a cosechar y levantar una gran cosecha de almas que te han de conocer. No por la predicación de unos pocos, sino por la experiencia personal, vívida, poderosa de cada uno de tus hijos. Y daremos bendición a mucha gente, Padre, porque en el nombre de Jesús viviremos ungidos conforme a tu voluntad. Esta es mi oración, Padre, y mi anhelo personal. Señor amado, y si en esta mañana hay una persona que nunca te ha conocido, que no sabe o sabe poco de lo que estamos hablando, yo quiero invitarle, Padre, que no se vaya esta mañana sin conocerte. Y te invito a vos, que tal vez nunca lo hiciste, que en esta mañana entregues tu vida a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Di conmigo: Señor, perdona mis pecados, recíbeme en tus brazos y hazme como uno de tus hijos. Y el Señor lo estará haciendo en tu oración, en tu entrega, en tu vida. Padre amado, despídenos esta mañana con tu paz. Que la unción del Espíritu Santo, que anhelamos buscar, recibir, experimentar, seguramente, Padre, nos acompañará en este día y en todo lo que hagamos. Esta es mi oración y mi decisión, Padre. Y oro por mi iglesia, por nuestra iglesia, por tu amada iglesia, para que así también cada uno lo podamos experimentar. Gracias, Señor, por todo en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Nos bendecimos unos a otros. Tengamos